de todos los días. ¿Enseñando a quién? ¿A otros? Sí, enseñando a otros cómo hacerlo. Qué lindo, me encanta eso, Dairo, me encanta eso, me encanta que lo hagas. Yo también, por ejemplo, trato de hacerlo con las personas que me rodean, con la familia. Qué bueno que nosotros podamos también aportar ese granito de arena a las personas que conocemos, que nos rodean, en cualquier oportunidad que tengamos. O sea, si a mí me invitan en cualquier lugar del mundo a hablar del tema, yo lo hago con mucho amor porque qué rico que nosotros, o por lo menos a título personal, que yo hubiera podido recibir esta información antes, tiempo atrás, ¿cierto? Y haber, digámoslo, entre comillas, evitado algunos sufrimientos, dolores que viví, pero sin embargo siento que a veces es necesario, ¿cierto? Vivir esas situaciones para entender y para aprender de que nosotros debemos pensar en nuestra salud mental también, ¿cierto? En nuestra salud mental y en nuestra salud física. Entonces, qué bueno que haya personas que conocen del tema, que han estudiado y que lo estén compartiendo con los demás para que podamos aportarles un poquito de este conocimiento y quizás evitar que otros sufran cosas que no son necesarias, ¿cierto? Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, más del 80% de las enfermedades actuales tienen origen psicosomático, derivado del ritmo de vida, el estrés o el descontrol emocional. Y aquí por eso lo resalté en rojito. Aquí estamos hablando de descontrol emocional y esto viene ligado a lo que hablábamos ahorita de la gestión de emociones, ¿cierto? Y que mire qué bueno que esto haya pasado. Me encanta haber tocado este tema en este momento de la vida, de la circunstancia que estamos viviendo, porque quizás, y lo digo por las personas que me rodean, ¿cierto? No sé en el caso de ustedes si también tengan conocidos que en este momento estén viviendo casos de estrés extremo, quizás personas que estén sufriendo depresión, que son las enfermedades denominadas enfermedades de la civilización y que se han incrementado un poco más con el tema de la pandemia, con el tema de la situación que está viviendo ahora Colombia. Yo leí ayer una noticia con respecto a esto y decía que Colombia ni siquiera, bueno, Colombia y los países latinoamericanos, cuando llegó la pandemia, no estábamos preparados para atender tantas situaciones psicosociales, a tantas situaciones de este tipo de enfermedades, de estrés y de depresión que se han generado a raíz de la pandemia, ¿cierto? Hablando solamente del tema de la pandemia a nivel mundial. Imagínense que ese porcentaje, cómo se habrá incrementado en los últimos meses con todas las situaciones actuales que han pasado. ¿Y por qué les traigo esos datos? Porque es importante que nosotros entendamos la magnitud de lo que puede desencadenar en nosotros estas situaciones de gestionar nuestras emociones adecuadamente y de cómo nosotros podemos llegar a tener situaciones muy delicadas si no actuamos a tiempo, ¿cierto? Entonces, el estrés en Colombia, según el último estudio sobre la salud mental del Ministerio de Salud, el 23% de la población colombiana padece de estrés. Y estas cifras son digamos, en los últimos meses del año 2021. Ahora, para estos días, para este mes, estoy segura que esas cifras han aumentado. ¿Y por qué han aumentado? Porque estamos viviendo situaciones de tipo social, de tipo económico, ¿cierto? Situaciones que nos han podido generar estrés laboral. Y aquí tenemos otra cifra. Según las cifras del último informe de la teleorientación en atención psicológica, en la línea 192 han sido reportados 11.475 casos de personas, estos en Colombia, que solicitan algún tipo de intervención desde que empezó la pandemia. Cuando empezó el tema de la pandemia, pues obviamente el estrés se disparó mucho más. ¿Por qué? Porque llegó un momento de la vida que nosotros no estábamos preparados, ¿cierto? Que quizás muchas personas que no han tenido digamos, la información a la mano para gestionar adecuadamente una situación de estrés, una situación donde ya mucha gente tuvo que irse para la casa a trabajar. En el peor de los casos, muchas personas se quedaron sin empleo. Entonces, ¿qué generó una situación económica difícil para muchos colombianos, para muchas personas en el mundo? Entonces, cada una de estas cosas se fueron juntando y ¿qué pasa? Fueron aumentando el nivel de estrés en las personas, ¿sí? Y yo diría que ¿cuántos de nosotros hemos conocido familiares, amigos, compañeros de trabajo con esta situación? ¿Sí? Que se les ha juntado todo. Muchas personas fueron despedidas en medio de la pandemia, con sus hijos en la universidad, con hijos pequeños para mantener.
con situaciones de créditos, o sea, muchas cosas que hemos vivido durante todo este tiempo, durante este año, y más aún se han elevado en los últimos días, ¿sí? Entonces son temas que realmente son de impacto para nosotros y que quiero que los tengamos muy presentes, es para que nosotros hagamos un paréntesis, hagamos un momento de generar conciencia en nuestra vida, por y para nosotros, y obviamente para las personas que nos rodean. Y vamos entonces a ver dos enfermedades que son muy comunes. Ahorita vamos a ver un poquito más generalmente las enfermedades, pero dos enfermedades muy comunes a nivel mundial y en Colombia, porque son muchas enfermedades y obviamente no alcanzaríamos a hablar del tema, pero son datos estadísticos que quiero traerles porque esto es algo que no solamente es porque yo lo diga o porque yo les diga es que el tema del estrés y la depresión son muy delicados, sino porque hay cifras que lo dicen, ¿cierto? Y es importante traerles a ustedes estas cifras. Y dice que en el mundo se calcula que hay 350 millones de personas que se encuentran afectadas por depresión. El peor desenlace de la enfermedad es el suicidio. Entonces, en Colombia, mire que en el mundo, perdón, se suicidan 800.000 personas en todo el año. Sí, en todo el mundo, perdón. Esos son como cifras globales que nosotros necesitamos tener muy presentes, porque ahorita que vamos a ver cuáles son las causas de las enfermedades y cuál es esa consecuencia, que en este caso sería la enfermedad, es importante que tengamos esto muy, muy en cuenta para los ejercicios que vamos a hacer ahorita de cómo podemos gestionar nuestras emociones de manera que no se lleguen a tener un desenlace que pueda afectar nuestra salud mental, ¿cierto? Entonces, por eso vamos a hablar un poquito de qué es lo que genera todas esas enfermedades, ¿sí? Hay muchos factores que pueden generar enfermedades, ¿sí? Pero yo leía algo de un psiquiatra incluso que él decía que cuando las personas visitan al psiquiatra con patologías de enfermedades, muchas veces hay enfermedades que ni siquiera los médicos pueden determinar qué tipo de enfermedad es. O sea, no sé si a ustedes les pasa o lo digo también a manera personal, ay, no, es que yo hablo con personas que constantemente viven con migraña, o personas que constantemente viven estresadas, o personas que todo el tiempo viven con dolores en el estómago. ¿Y qué pasa cuando uno le pregunta a esas personas, ven, ¿y por qué tienes todo el tiempo ese dolor? No, yo no sé, yo voy al médico y no me encuentran nada, me dicen que eso es algo normal, es un cólico, me mandan un medicamento para el dolor y listo. Pero ojo, allí es donde nosotros tenemos que empezar a tener una alerta, porque cuando yo tengo unos síntomas que son muy consecutivos, son síntomas permanentes, nosotros debemos de tener en cuenta de que hay allí una alerta, ¿cierto? Yo conozco casos de personas que me dicen, no, es que eso es algo que ya tengo de por vida y esto es algo que no tiene cura o que ya tengo que convivir con él y no se trata de eso. Cuando las personas van al psiquiatra, ellos dicen que lo primero que les preguntan es qué fue lo que desencadenó esa enfermedad, ¿cierto? Porque hay casos donde ni siquiera los estudios médicos pueden determinar qué es lo que sufre la persona. En los casos más críticos, ya cuando la persona se le diagnostica cáncer o enfermedades muy graves, entonces los médicos empiezan a atacar la enfermedad, ¿cierto? Pero los psicólogos y los psiquiatras van mucho más allá, empiezan a identificar es la causa de esa enfermedad. Entonces, por eso aquí, como vemos en la imagen, todo sentimiento negativo que invada nuestra mente va a tener un impacto en nuestro cuerpo si es un estado persistente en el tiempo. ¿Y esto qué quiere decir? Porque ahorita lo hablábamos, las emociones siempre van a estar presentes y nosotros no podemos evitar un episodio de rabia o algo que nos genere estrés, eso no lo podemos evitar. Pero lo que sí tenemos que ponerle cuidado es cuando esta emoción, cuando este sentimiento o esta emoción es persistente en el tiempo. Entonces, si es una persona que vive constantemente enojada, si es una persona que vive constantemente triste, ¿cierto? Sin saber muchas veces ni siquiera por qué. Entonces es una persona que ya tiene que pedir ayuda, que es importante que busque ayuda, porque cuando es un estado persistente en el tiempo, su cuerpo va a empezar a somatizarlo. ¿Qué quiere decir somatizarlo? Que su cuerpo empieza a generar reacciones que nos van expresando que algo no está bien, ¿cierto? Y les voy a poner otro caso que quiero contarles, les quería contar esta anécdota que me pasó estos días, precisamente con la situación que está viviendo Colombia. Pues yo soy una persona muy emocional y por ejemplo, me pasaba que yo no podía dormir,
sea, yo decía, Dios mío, pero ¿qué es esto? Yo me acostaba tranquilita y yo nunca, pues la verdad no tengo como memoria de tener problemas del sueño, siempre he dormido muy bien, es más, yo soy de las que pongo la cabeza en la almohada hasta para ver una película y ya me quedo dormida, pero me pasaba que durante los últimos días yo no podía dormir y mi cabeza daba vueltas y vueltas, me levanté, me llegué a levantar 2 días seguidos con dolor de cabeza, pero yo ya sabía por qué era, ¿cierto? O sea, ni modo de que yo me fuera al médico o pidiera a la ambulancia porque tenía un dolor de cabeza muy fuerte, porque yo ya sabía que me estaba desencadenando ese dolor de cabeza. Y era que yo estaba empezando a somatizar tantas cosas que estaba viendo, escuchando, y no las estaba tampoco ni siquiera hablando con nadie, simplemente yo me tragaba todo lo que veía, yo decía, esto está muy tenaz, yo seguía con mi trabajo, con mi hijo, entonces como que me cargué de muchas cosas y por eso me estaban dando estos dolores de cabeza. Yo me levantaba con dolores de cabeza, incluso llegué a estar tan enferma un día que hasta me dio vómito. Yo decía, uy, no, aquí una alerta y stop, paré, me aislé totalmente durante un fin de semana de todo, de noticias, de los comentarios. Les dije, por favor, no quiero hablar del tema porque ya me estaba generando, ya mi cuerpo estaba reaccionando, ¿cierto? A algo que yo estaba sintiendo, que mis emociones ya me estaban, mi cuerpo ya me estaba diciendo algo no está bien. Entonces hice una pausa, yo sabía lo que me estaba pasando, yo dije, esto lo tengo que gestionar, empecé a escuchar meditaciones, a conectarme más con mi hijo y otras cosas que me fueron como sacando un poco más de ese contexto, ¿cierto? Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que ponerle cuidado a esas alertas de que algo no está bien en nuestro cuerpo y que es muchas veces ocasionado por emociones, ¿cierto? Por cositas que tenemos ahí adentro guardadas, que quizás no las hemos expresado, que no las hemos comentado a la persona o a nuestra familia o a un profesional o a la persona de confianza. Entonces, es sabido que cada emoción produce distintos cambios a nivel corporal y cada enfermedad está asociada a una emoción, que ya las vamos a ver a continuación. Pero aquí lo que les quiero contar un poco es que muchas veces cuando tenemos enfermedades diagnosticadas o enfermedades persistentes, como casos, no sé, muy puntuales, yo no soy médico ni nada, pero les cuento de las personas que sí he tenido contacto, que sufren de migraña, ¿cierto? Que personas que dicen, no, es que yo toda la vida he sufrido de migraña, es que esto es algo hereditario, esto es algo que yo lo tengo desde niño, esto es algo que lo heredé de mi papá, o las personas que quizás de pronto ya con el tema de que no, es que eso era algo que yo tenía que vivir, eso es un proceso que es del karma, es un castigo divino, eso es algo que yo me merezco por algo que hice. Cuando personas que están enfermas, incluso muchas veces personas que están ya en la clínica, hospitalizadas, y empiezan a decir, no, es que yo no voy en contra de lo que me está pasando porque este es el destino y lo tengo que aceptar, simplemente esto es algo que me tenía que pasar. Y a mi manera de ver, ¿cierto? Desde mi observador personal, yo creo que ninguna persona se merece nada que le esté ocurriendo. Y si en nuestras manos está el poder hacer algo para evitar alguna enfermedad, pues yo creo que es necesario actuar, ¿cierto? Si nosotros definitivamente queremos estar bien y entendemos una señal o nuestro cuerpo nos está dando alguna señal, yo siento que es importante que podamos actuar. ¿Cuántas veces ustedes de pronto conocen personas que sufren de ansiedad, ¿cierto? De alguna enfermedad crónica y le preguntan si ha hecho algo para eso? Hay muchas personas que dicen, ah, sí, no, yo ya me quedaría así de por vida. No, yo ya viviré toda la vida con esa enfermedad de la cabeza o ya viviré toda la vida con esa enfermedad porque eso es algo que yo tenía que vivir y ya son las cosas de Dios y así tenía que pasar. Pero muchas veces esas personas es porque no están yendo más allá, ¿cierto? Es importante ir adentro, dónde está el desenlace de esa enfermedad, de dónde surge esa depresión, de dónde surge esa ansiedad, ¿sí? Y si uno se pone a indagar un poco más, me imagino que esto lo identifican también muchos los psicólogos, cuando uno se pone a identificar más con esas personas, de pronto si ustedes han tenido casos cercanos de depresión o de ansiedad, en la mayoría de los casos siempre hay algo detrás, ¿cierto? Hay una situación no sanada, hay una situación con un familiar, hay una situación con un jefe, con un compañero, algo que está allá adentro que esa persona no le permite sanar, ¿cierto? Y pues obviamente eso es un proceso personal, pero es importante hacerlo para que podamos, digamos, tener esas emociones y podamos vivir realmente bien. Entonces ahora vamos a hablar, ahora sí, vamos a, no sé si de pronto hasta ahí hay algún comentario, Pau.
No, en el chat no tenemos nada y en Facebook tampoco. Listo. No sé Entonces si ya para alguien que vamos tiene, a... ¿Dime? si alguien tiene dudas en estos momentos. Ah, sí, claro, todos los comentarios son bienvenidos, las preguntitas, para que vamos cerrando entonces del tema que estamos hablando. Para las personas que llegaron y se unieron de última, les quiero contar, estamos hablando del tema de si gestionamos correctamente nuestras emociones. Entonces el tema se llama escucha la voz de tus emociones. ¿Por qué escucha la voz de tus emociones? Porque lo que vamos a ver a continuación es cómo, digamos, cuáles son esas enfermedades que se generan y a raíz de qué emoción se generan, ¿cierto? ¿Cuál es la emoción no gestionada correctamente que genera esa enfermedad? Y vamos a empezar por nuestra cabeza, ¿cierto? ¿Por qué por nuestra cabeza? Porque la cabeza es el motor de nuestro cuerpo. Y lo que les decía ahora, en nuestra cabecita es donde se originan todas las emociones que después son representadas en acciones y en reacciones de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando en nuestra cabecita tenemos mucho estrés, ¿cierto? Cuando tenemos situaciones confusas, pensamientos confusos, pensamientos de situaciones, digámoslo así, que no son tan agradables, como lo que les estaba contando ahora en mi caso particular, pues obviamente se va a desencadenar en la migraña, en el dolor de cabeza, la persona empieza a tener situaciones que no, confusos, ¿cierto? No logra desarrollar bien sus ideas. Laboralmente, obviamente no es una persona que sea muy productiva porque va a estar con cosas en su cabeza, porque está pensando en situaciones, está tratando de solucionar algún tema específico particular y se van desarrollando todas esas enfermedades que tienen que ver con nuestra cabecita, con nuestro cerebro, y una pues de las más comunes y de las más reconocidas es el dolor de cabeza o la famosa migraña, ¿cierto? Como les digo, un dolor de cabeza cualquier persona lo puede vivir en cualquier momento, incluso cuando a veces recibimos mucho sol también nos puede doler la cabeza, es normal, pero ya cuando es una situación prolongada o persistente, es cuando tenemos que ponerle cuidado y allí hay una alerta. Entonces, las personas que viven todo el tiempo con dolor de cabeza, todo el tiempo con migraña, ojo, allí hay una situación importante que debemos analizar, qué es lo que nos está generando esa migraña, ¿cierto? O ese estrés. Vámonos entonces con otra parte muy importante de nuestro cuerpo, que es el estómago, ¿cierto? Aquí en esta parte sí es, pues, es algo también supremamente importante y es, y es algo muy importante porque una de las principales enfermedades o las enfermedades de las enfermedades más comunes que existe es el cáncer de estómago, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos puede generar en nosotros enfermedades del estómago? Ansiedad, nervios, miedo, cambios en cualquier aspecto de nuestra vida, querer evitar a una persona, una situación, autocriticarme severamente. Y aquí les hago una pregunta. ¿Ustedes se acuerdan cuando uno tenía de pronto en la universidad o en el colegio una exposición o ahora en nuestra vida laboral cuando tenemos una exposición? ¿Qué pasa? ¿Cómo nos empezamos a sentir? No, yo he escuchado muchas veces, no, tengo un daño de estómago, tengo una ansiedad, me sudan las manos, ¿cierto? Incluso durante muchos días nosotros podemos estar ansiosos, podemos estar nerviosos por esa situación. ¿Y dónde se ve reflejada esa situación? En el estómago, ¿cierto? ¿Ustedes les ha pasado que han escuchado eso? No, tengo que presentar tengo que hacer una exposición para la universidad el viernes y llevo toda la semana en eso, pero no, he tenido hasta daño de estómago toda la semana o no he querido comer, ¿cierto? La comida se me devuelve, no me he perdido el apetito, porque estas emociones se desenvuelven en nuestro estómago, ¿cierto? Allí es donde se empieza como, cuando nosotros tengamos situaciones del estómago, vamos a analizar qué es lo que nos está pasando, qué es lo que nos está generando esa ansiedad, cuáles son las enfermedades que se desencadenan, dolor de estómago, una úlcera, el colon, el hígado, y en el peor de los casos, el cáncer y los tumores. Una de las enfermedades que, y esto sí yo digamos que lo sé porque he tenido casos, tuve un caso muy cercano de cáncer de estómago, donde incluso el dictamen médico y todo posteriormente y psicológico, porque fue una persona muy allegada a mi familia, una prima que falleció por cáncer de estómago, el estado médico y el diagnóstico tanto médico como psicológico, es que ella somatizó todas sus emociones, ¿cierto? Durante toda su vida
ella tenía emociones sin expresar o emociones sin gestionarlas. ¿Qué pasa? Ella se fue, como yo siempre lo digo así, porque esto es algo como una manera en la que yo expreso esto, y es como cuando lo que uno dice, es que me estoy tragando toda esta ira. Ustedes han escuchado ese término, es que me estoy tragando toda esa rabia, y uno va tragando y tragando y tragando, y se va tragando toda la vida estas cosas, y obviamente, como les digo, el cuerpo empieza a sacar todo lo que tenemos guardado allí de la peor manera, porque muchas veces son casos fatales. Dime. A veces sucede algo peor, pues como en el lenguaje algo peor, es la ira me está comiendo. Es más, lo Ajá, declaramos. sí, me carcome la ira, sí. Eso Sí. también lo he escuchado muchas veces. Uy, no, Andrea, me carcome la ira en este momento. O personas que no les pregunta, ay, ¿qué pasó con tal persona? Uy, no, ni me hable de esa persona porque lo odio, tengo una rabia hacia él, un rencor. ¿Y por qué no hablas con él? ¿Por qué no? No, ¿qué tal? ¿Qué tal? No, mi orgullo no me lo permite. Y así nos vamos llenando de cantidad de cosas que nos van afectando físicamente. Otro de los síntomas y otra de las enfermedades que nos generan las emociones que no son gestionadas adecuadamente es el síndrome del corazón roto. Y son todas esas enfermedades del corazón que surgen a través de pérdidas, pérdidas ya sean emocionales, pérdidas de personas, de mascotas, de trabajo, ¿cierto? Cualquier tipo de pérdida, constante tristeza, desamor, acumulación de penas profundas, depresión, miedo profundo a perder, histerias. ¿Cuántas veces hemos escuchado de personas que les han dado infartos, ¿cierto? Infartos fulminantes. ¿Por qué? Por una ira mal gestionada, porque la persona se llenó de rabia, se llenó de ira y su cuerpo reaccionó y en el peor de los casos le dio a la persona un paro cardiorrespiratorio, un infarto. Entonces ahí es cuando vemos que nuestro corazoncito nos está dando una señal, es porque hay algo relacionado con estas emociones que no hemos gestionado adecuadamente, ¿sí? Y ojo que esto hay que ponerle demasiado cuidado porque, pues digamos que todo nuestro cuerpo debe funcionar en armonía, pero pues si no tenemos nuestro corazón sano, los demás órganos de nuestro cuerpo no van a funcionar tampoco adecuadamente. Otras emociones que dañan el cuerpo, y miremos, por ejemplo, qué es lo que causa los dolores de espalda, o las personas que, esto me da mucha risa porque una persona jorobada, entonces no, que le dicen el jorobado de Notre Dame, le tienen apodos y de todo, y resulta que hay personas que cargan, sobre todo los temas relacionados con la espalda, los dolores de la columna, dolores de espalda, son cargas emocionales que traemos desde la infancia, autoestima baja no reflejada o carencia paternal, ¿cierto? Ausencia o mala relación con su padre. Entonces, ojo a los problemas que tengan que ver con nuestra espalda, que allí tenemos que empezar a indagar un poquito en qué es lo que nos está generando ese problema, que tenga que ver con estas cargas emocionales, sobre todo cargas que vienen desde la infancia. Y haciendo pues como una analogía, son emociones y sentimientos que venimos cargando desde pequeños en el transcurso de nuestra vida y que así los vamos y los vamos cargando y los vamos teniendo, pero que no los hemos manejado, no los hemos gestionado para que podamos darle un mejor control. Otras emociones también que debilitan nuestro cuerpo, y obviamente es una de las más comunes, que es la ira. La ira tiene un efecto muy importante en el hígado, ¿sí? La ira es todo aquello desencadenado por rabias, resentimientos, enojos, nostalgia excesiva, que nos puede generar hepatitis, cáncer hepático, ¿sí? Entonces miren que cada emoción que nosotros no gestionamos adecuadamente y que es algo persistente, va a generar o se va a desencadenar en una enfermedad, como lo estamos viendo en este momento. Listo, vamos entonces aquí ya para terminar, las emociones generadas con respecto a la garganta. Ustedes han visto cuando una persona vive mucho o que le da mucho está disfónica. Ay, no, es que yo estoy disfónica. Hay personas que mantienen disfónicas y uno dice, ve, pero tan raro, ¿por qué será? No, porque es que como ha estado haciendo tanto frío, no, porque es que me mojé caloroso. Siempre tenemos una excusa. Ojo que una de las cosas que tenemos que ponerle mucho cuidado es que estas emociones a veces nosotros sacamos una excusa para no ponerles como la atención que se merecen. Entonces, todas las enfermedades relacionadas con la garganta son por necesidades de expresar una pena, por un nudo en la garganta, una ansiedad por algo que queremos decir, pero que no lo estamos expresando,
emociones o situaciones que vuelvo a tragar y que tengo dificultad para aceptar, el dolor que le impide hablar, porque la persona perdió la voz, ¿cierto? Entonces, mire que muchas veces cuando las personas sufren de laringitis, amigdalitis, dolores de garganta continuos, se les va la voz, disfonía y todo eso, es porque hay algo allí que no han gestionado, que no han dicho o que no han comentado, ¿cierto? Como lo decíamos ahorita con Pau, porque nos estamos tragando todas esas cosas. Entonces ahí es importante que empecemos a sacar todo aquello que nos esté generando alguna situación y que queramos como gritarla, como decirla. Listo, ya vamos acá terminando. Otra de las enfermedades que nos generan infecciones urinarias, cólicos y cálculos son enfermedades que son causadas por miedo al fracaso, el abandono, el rechazo o miedo al que dirán. Entonces, mire que son cosas que uno quizás diría, no, pero no tiene nada que ver. Y si uno le pone atención a estas cositas, mire que se va desencadenando en enfermedades que pueden llegar a ser graves, ¿cierto? La tristeza o la depresión se causa por las personas que permanecen con mucha tristeza en su corazón, mucho dolor, falta de amor, falta de apoyo, situaciones difíciles en la vida, el cuerpo rechaza la alegría de vivir y aquí es donde viene la tristeza y la tristeza, dicen los expertos, que debilita los pulmones. No sé si todos ustedes conocían digamos, de este tema, que como les digo, yo investigué mucho y hay libros que hablan del tema que ya les voy a recomendar algunos, sobre cómo nosotros a veces sentimos enfermedades o estamos enfermos y ni siquiera sabemos por qué, ¿cierto? No nos ponemos o no nos detenemos un poquitico como a analizar por qué estoy sintiendo esto, por qué mi estómago mantiene inflamado. No, es que yo sufro del colon. Sí, claro, puede que sufras del colon, pero ¿qué es lo que te está desencadenando esa enfermedad del colon? Entonces ahí vamos a poner mucha atención. ¿Cuál es la acción que debemos tomar para, digamos, evitar que nuestras emociones lleguen a generar enfermedades? Tomar acción. ¿Y cómo es tomar acción? Pues digamos que hay muchas herramientas a la mano que nos pueden permitir a nosotros empezar a gestionar esto, empezar a analizar qué son esas situaciones que nos están generando estas enfermedades y empezar a buscar ayuda. ¿Cierto? Podemos buscar tratamientos psicológicos, apoyo de los familiares, de los amigos, de las personas de confianza. Si hay personas que de pronto se les dificulta mucho hablar de esos temas, personas que no les gusta hablar de las cosas personales con sus familiares, pero existen muchas personas profesionales que nos pueden ayudar, ¿cierto? Y una herramienta súper poderosa, que yo sé que todos nosotros aquí presentes, la mayoría de nosotros la conocemos y que nos ha enseñado mucho, y es el perdón. Y aquí tenemos un mensaje muy lindo de Dalai Lama que dice: si no perdonas por amor, perdona al menos por egoísmo, por tu propio bienestar. ¿Y por qué hablamos del perdón? Porque el perdón hace que nosotros liberemos esas emociones, liberemos esa rabia, liberemos esos enojos, todas esas cosas que traemos incluso desde mucho, mucho, mucho tiempo atrás. ¿Listo? Les voy a leer este textico ya para terminar, que yo sé que ya me pasé mucho del tiempo. Aquí la escuela Living no me va a volver a invitar. Bueno, entonces quiero que ustedes me sigan aquí con la lectura. Este mensaje es hermosísimo y me encanta porque mire que acá nos muestra un poquito de cómo nuestro cuerpo nos empieza a hablar. Voy a leerlo y ustedes lo pueden ir siguiendo allí en la pantalla. Muchas veces el frío chorrea cuando el cuerpo no llora. El dolor de garganta tapona cuando no es posible comunicar las aflicciones. El estómago arde cuando las rabias no consiguen salir. La diabetes invade cuando la soledad duele. El cuerpo engorda cuando la insatisfacción aprieta. El dolor de cabeza deprime cuando las dudas aumentan. El corazón afloja cuando el sentido de la vida parece terminar. La alergia aparece cuando el perfeccionismo es intolerable. Las uñas se quiebran cuando las defensas están amenazadas. El pecho aprieta cuando el orgullo esclaviza. La presión sube cuando el miedo aprisiona. Las neurosis paralizan cuando el niño interior tiraniza. La fiebre calienta cuando las defensas explotan las fronteras de la inmunidad. Las rodillas duelen cuando tu orgullo no se doblega. El cáncer mata cuando no perdonas. Y con esto, pues ya quiero finalizar. Pau, no sé cómo vamos, cómo están las personitas que nos están viendo.
que nos están escuchando, si de pronto quieren hablar algo, comentar algo. Muchas gracias, Andrea. Súper. No tenemos comentarios por el momento, por el chat, por Facebook tenemos, bueno, nosotros nos saluda Rafael González y Natalie nos ponía un ejemplo de me estoy muriendo de la piedra. Sí, sí, sí. Qué bueno. Y pues mientras que nos van de pronto escribiendo allí mensajitos o preguntas si tienen algo, hay un ejercicio muy importante que no es fácil porque, digamos, sé que no es un ejercicio muy fácil, pero hay un ejercicio muy lindo que es el ejercicio del perdón. Y digamos, cuando yo hago este tipo de charlas con los grupos, yo siempre le digo a las personas que hay un ejercicio muy lindo que podemos hacer en el rincón de nuestra casa donde más nos sintamos nosotros tranquilos. Todos tenemos un rinconcito en nuestra casa donde nos sentimos tranquilos, como en paz, ¿cierto? Donde cuando queremos estar solos y llorar o desahogarnos, allá vamos. Y hay un ejercicio que podemos hacer que se llama el ejercicio de la silla vacía. Y cuando nosotros de pronto tenemos situaciones pendientes, digámoslo así, entre comillas, con alguien, ¿cierto? Con alguna persona, incluso puede hacer este ejercicio con personas que ya fallecieron, personas que de pronto fallecieron y que sentimos nosotros todavía rencor, rabia, dolor por algo que haya pasado o por algo que la persona nos haya hecho. Entonces ese ejercicio es muy lindo para nosotros poder limpiar, digamos, esa emoción o ese sentimiento que estamos teniendo. Y en ese ejercicio es muy sencillo, simplemente es poner una silla al frente, perdón, poner una silla al frente y en ese momento imaginarnos que esa persona está allí, ¿sí? Pero imaginarnos que esa persona está allí y empezar a decirle a esa persona cómo nos sentimos, qué sentimos o cómo nos sentimos en ese momento cuando quisimos llorar, cuando sentimos mucha rabia. Es importante hacer este ejercicio porque nosotros necesitamos liberarnos, necesitamos sacar todas esas emociones que nos dañan, esas emociones que, como lo veíamos ahorita, dañan nuestro cuerpo, que afectan nuestra salud, que afectan nuestra felicidad y que afectan nuestra vida. Entonces, si les gusta, pueden hacer este ejercicio. Es un ejercicio muy lindo que realmente cuando uno lo hace siente una tranquilidad, siente un alivio, siente como que pierde un peso en su pecho y su corazón y no necesariamente, digamos, hay ejercicios que uno diga que tiene que tener a la persona allí, porque no es fácil. O sea, no es fácil que tú llames a una persona de tu pasado y le digas, ay, ven, perdóname por lo que hice, o ven, tengo mucha rabia contigo, ¿cierto? Esos son ejercicios que no son fáciles, pero que los podemos hacer de alguna manera, pero que sea simbólico y que nos genere como esa tranquilidad, ¿sí? Entonces ahí se los dejo por si lo quieren hacer y tomar acción. Recuerden que es muy importante que empecemos a tomar acción. ¿Listo, Pau? Súper chévere ese ejercicio, Andrea. Ya tenemos un comentario, Natalie. Muchas gracias, Andrea. Muy interesante y muy reconfortante. Esta conferencia llegó justo a tiempo. Qué lindo, muchas gracias. Dairo Molina nos dice, la mejor herramienta es el perdón a otros, a nosotros mismos, perdonar lo que es material y lo que no lo es, perdonar a todo ser vivo, derrotar el miedo. Qué hermoso, así es. El perdón, súper importante. Aquí les estoy dejando algunos libritos súper importantes para el tema de las emociones, también quienes quieran tenerlos allí presentes. Súper, muchas gracias. Bueno, no, muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias por aceptar la invitación y por entregarnos esto con tanto cariño. Muchas gracias a ti, Paula, gracias a todos por asistir, a todas las personas que nos vieron por Facebook, por Zoom, muchísimas gracias. Un abrazo muy, muy grande y que pasen una feliz noche. Feliz noche para todos y los invito a que sigan participando de estos espacios, que bueno, cada semana estamos trayendo un tema nuevo que nos sirve para nuestra vida, para nuestro trabajo, bueno, para todos los aspectos. Entonces, bueno, súper invitados todos. Muchas gracias, André, por el tiempo. A ti, Pau. Muchas gracias a ti por la compañía y por la invitación. Feliz noche.
Chao.